La lectura bíblica que compartimos la encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 20. Ahí compartimos la palabra de verdad, la palabra de vida. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Palabra de Dios a tiempo para tu vida. Amados hermanos, a veces hay cosas que nosotros no queremos oírla y a veces tenemos nuestros oídos prediseñados o preparados para escuchar ciertas cosas que nos gusta oír, pero que están alejadas de la verdad. Y una de las cosas que no nos gustan escuchar a nosotros que se nos diga es que tenemos que ser procesados y que es necesario que nosotros seamos procesados. La vida, sin duda alguna, consiste en procesos. La vida consiste en procesos. Y todo aquel que me puede oír en este momento sabe que es cierto lo que estamos hablando. Todo lo que acontece y todas las cosas que pasan van de proceso en proceso. Por ejemplo, consideremos una cosecha. Es necesario obtener la semilla, preparar el terreno, sembrar la semilla, cuidar de ella con agua, limpiarla, permitir que le dé el sol, darle los nutrientes necesarios, velar que crezca alrededor de otra buena planta, no alrededor de maleza o hierba mala. Tampoco permitir que se le acerquen insectos o plagas que la puedan dañar, que puedan dañar dicha planta. Pero todo en la vida lleva proceso. Luego se espera el tiempo necesario para que dé el fruto. Luego también para recoger el fruto. Todo eso, mis amados hermanos, es un proceso. Consideremos otro ejemplo muy importante para que podamos entender. Es, por ejemplo, un pedazo de madera que se convierte en un hermoso mueble. Pedazo de lienzo que se convierte en algo precioso, una preciosa tela, se convierte en un traje. Todo eso es un proceso. Y acercándonos a la Biblia, a la palabra del Señor, nos damos cuenta también al considerar algunos hombres que encontramos en la Biblia de Dios que recibieron la bendición y la unción para hacer grandes cosas para Dios, y también a quienes nosotros admiramos. Para lograrlo, pasaron por ciertos procesos y Dios mismo permitió que esos procesos le llegaran. Y según el diccionario, cuando hablamos de proceso, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa, para convertirlo en otra cosa.
Y la definición implica que hay fases, que hay etapas. O sea, las cosas no son de manera automática, no son de manera instantánea, no son estilo microondas. Y debemos saber que el proceso implica que habrá que esperar. En la Biblia es bueno que nosotros nos acerquemos a observar estas verdades, porque estamos viviendo un tiempo donde todo es rápido y la gente quiere las cosas de manera rápida, sin esperar el tiempo de las mismas, ignorando que, por ejemplo, cuando tomamos una fruta de tiempo, no sabe bien, no madura bien, esa fruta no sabe igual. Por ejemplo, ahora las frutas, esos guineos que nosotros compramos, muy grandotes, esas lechosas, esas piñas. Yo compro guineo verde, por ejemplo, para ponerlo a madurar en casa. Cuando yo como los guineos que compro verde para dejarlo que se maduren en su tiempo en la casa, nunca saben igual a lo que usted compra en el frutero. ¿Tú sabes por qué? Porque se violenta un proceso natural. Ese proceso que debe llevar esa fruta de tiempo, por ejemplo, se violenta porque se maduran con un mecanismo que no es el natural, un proceso diferente, digamos artificial. Entonces, esas frutas no saben igual. Y esas son las consecuencias de nosotros violentar los procesos, las fases de cada cosa. En la vida, todo tiene su tiempo, todo tiene su forma y todo tiene su proceso. Y esto nosotros debemos de llevarlo a nuestra mentalidad hoy, porque estamos viviendo la época del estilo microondas. Rápido. Yo quiero esto rápido. Y no queremos esperar el tiempo, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa manera, porque Dios sabe que nosotros, siendo procesados, podemos valorar mejor las cosas, podemos valorar lo que recibimos, y también, pasando el tiempo del proceso, nosotros podemos ser mejores al final de la jornada. Podemos ser un producto acabado, no un producto que para ser preparado se violentan los procesos. La Biblia nos da un dato muy bueno. Jacob quería la bendición fácil, robándosela a su hermano. Y no necesitaba hacerlo porque para él estaba reservada, pero creyó que necesitaba robarla en vez de que se la dieran. Le roba la primogenitura a su hermano Esaú y luego, frente al hecho de su padre, le roba la bendición final patriarca. Tenemos el caso de José. José soñó sus sueños de palacio y erróneamente, tal vez, por momentos, tal vez pensaba que era de la noche a la mañana, que iba a caer al palacio. Y el proceso de moldeamiento tomaría cerca de 17 largos años. Y al final tuvo que reconocer que quien lo llevó a través del proceso no fueron los hombres, sino Dios. Todo ese caso que nosotros conocemos de José, señores, que empezó a soñar en la casa de su padre, sueños bonitos, porque eran sueños y revelaciones que venían de parte de Dios.
Pero antes de José recibir esas cosas que Dios le estaba mostrando, Dios mismo, escúcheme bien, Dios mismo permitió que él fuera llevado mediante proceso a la bendición final que Dios le tenía. Imagínese a José en Egipto, gobernándolo todo, pero un tipo prepotente tal vez, sin ser moldeado. Señores, Dios no trabaja de esa manera. Y aquí en el Evangelio nosotros hablamos mucho de bendición y que yo estoy peleando mi bendición y que yo voy a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido, pero vas a ser moldeado. Porque Dios no da cosas a hombres sin antes preparar a esos hombres. Y Dios los prepara mediante el proceso. Aquí no hay magia, en el Evangelio no hay magia. Por eso yo siempre le digo a los que cuentan los testimonios, a veces le agregan y a veces se inventan cosas y la gente cree, ay, pero eso fue de la noche a la mañana. No, mi hermano. Por eso yo siempre le digo a los que cuentan los testimonios, hablen la verdad y cuenten los testimonios como son. Porque a veces agarramos un micrófono, grabamos un testimonio y la gente cree que eso fue de la noche a la mañana. No, hay proceso. Dios no trabaja de esa manera. Dios se mueve en un orden. Señores, hasta crear la tierra y organizarlo todo, Dios lo hizo mediante fases, mediante proceso, mediante tiempo. Es ahora que se nota ese desespero por obtener cosas, ignorando, hermano, que es mejor esperar el tiempo de Dios y es mejor pasar el proceso, porque cuando pasamos el proceso podemos nosotros disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Cuán bonito nosotros contamos la historia de José, ¿verdad? Y José, Dios lo llevó a Egipto, a gobernar Egipto, y fue un hombre que Dios lo puso en alto, pero José fue procesado. Y a veces enfocamos esa parte y esa situación de José de una manera equivocada. Y nos concentramos en la maldad de los hermanos, y nos concentramos en los problemas que estaban pasando, y le buscamos la quinta pata al gato. Señores, todo lo que José pasó fue un proceso. Y todo eso que Dios le permitió pasar a José no era porque Dios no tenía oficio. Lo que Dios estaba buscando era preparar a José para lo que venía. Él luego se lo dijo a sus hermanos. Usted analiza el texto y la historia y se va a dar cuenta que luego él le analiza todo y entiende y le dice a sus hermanos que Dios fue que lo llevó a ese lugar. Tenemos el caso de Moisés. Moisés creyó que su llamado a libertador sería aceptado y bienvenido por sus compatriotas. Recordemos cuando mató al egipcio, tampoco entendió que conllevaba un proceso. Tenía que echar por el suelo todo lo que había aprendido en Egipto para entrar a la escuela de Dios en el desierto. Y las tácticas de Egipto no funcionan para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Entonces, ¿qué Dios hace? Lo procesa. Amados hermanos, Jesús, nuestro mayor y más excelente ejemplo, también pasó su proceso. Comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no antes? Recuerde que cuando hablamos de Jesús, ese que estuvo aquí en la tierra, estamos frente a un gran personaje incomparable, excelentemente grande, fuerte, valiente, pero 100% Dios, 100% hombre. Y cuando ya aparece en escena, es bautizado, inmediatamente es transportado al desierto y ya al final, cuando llegaba la hora decisiva, fue procesado en Getsemaní y fue llevado para luego concluir el proceso en la cruz. Un personaje que con nosotros mencionamos mucho, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se convirtió en el camino a Damasco. Y desde ese mismo instante
comenzó un arduo proceso de formación que sin duda alguna en varias ocasiones describiría a aquellos que dudaban de su llamado apostólico. Sacaba sus credenciales, y no de seminario teológico. Sus credenciales eran sus espaldas laceradas, sus cárceles, sus cicatrices, el dolor, las marcas que llevaba en su espalda por los azotes que sufría por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacerle un llamado al pecador inconverso para que venga a Cristo. A veces le queremos decir tantas cosas que le aumentamos y le decimos, mira, ven a Cristo para que todo tu problema se resuelva. Ven a Cristo, que todo te va a ir muy lindo. Y entonces la gente se hace de una idea que no le va a dar gripe, que no va a tener problema en el ministerio, que no va a tener dificultades. Y cuando todas esas cosas se le llegan, entonces piensa que le mintieron y algunos se van. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 30. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, dice, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Gloria a Dios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Gloria al Señor. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amados, el apóstol Pablo estaba hablando con sinceridad de los procesos que vivía, que había vivido y que vivía dentro del Evangelio. Y el apóstol Pablo habla con gozo de esos procesos, no con una expresión de amargura, no con una expresión de dolor. Usted dirá, Pastor Jorge, pero entonces el apóstol Pablo era masoquista. No, el apóstol Pablo estaba claro que él era un miserable pecador y no le importaba pasar por la causa de Jesucristo. Y no le importaba en los procesos que Dios lo ponía, que Dios le permitía pasar, porque él sabía que tenía que ser transformado, que tenía que ser restaurado, que tenía que ser moldeado para la gloria y la honra del Señor. Y es diferente a lo que pasa hoy con nosotros. Queremos gloria, queremos honra, queremos ser bendecidos. Y desde que llega el proceso empezamos a hablar, empezamos a quejarnos, empezamos a maldecir, ignorando que los procesos en nosotros, señores, son una bendición. Los procesos te moldean, los procesos te hacen cambiar. Dios utiliza el proceso que tú estás pasando. Eso es una etapa para tu crecimiento. Eso es una etapa, eso es un escalón más para ti, para que puedas ver la gloria de Dios y verdaderamente entonces decir, Jesucristo está conmigo, Él me ha ayudado. Hermano, es muy fácil usted convertirse y desde que se convierte estar brincando y saltando. Tú no vas a vivir brincando y saltando todo el tiempo. No piense que eso no es así, sintiendo todo el tiempo. Por eso es que hay gente que desde que no siente, se siente mal. Hay un momento que tú no vas a sentir nada. Que tú lo que vas a sentir es desánimo.
que tú lo que vas a sentir es traición, que tú lo que vas a sentir es maldad, que tú lo que vas a sentir es odio, que tú lo que vas a sentir es rechazo. Hay un momento que tú lo que vas a sentir es muchos problemas, pero no importa, Dios está con nosotros, porque eso no es sinónimo de que Dios nos ha abandonado. Todo lo contrario, Él está utilizando esos procesos lo está utilizando el Señor para nuestro bien, para darnos aquella bendición. Yo quiero ser bendecido. ¿Y cómo tú estás bendecido? Bienvenido a la escuela. Bienvenido a la escuela de Dios. Bienvenido al trapiche, si se pudiera decirse así. Bienvenido, bienvenida seas tú, uva, que vas a ser procesada o machacada para sacar de ti el mejor vino. Muchos de nosotros tenemos una falsa idea, que Dios nos llamó al evangelio a hacer chistecitos, que Dios nos llamó al evangelio a estar en una pasarela. ¿Sabe lo que dice la palabra? Vino nuevo en odre viejo. Eso no va, varón. No se puede. Hay un texto, Marcos, versículo 2, verso 22. Nadie, pero nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque entonces el vino se rompe, se romperá el odre y se bota el vino, y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, para que ese odre nuevo soporte ese vino nuevo que está bien picante. Te convertiste a Cristo. Sí, Dios te va a bendecir, eso es verdad. De hecho, estás bendecido. Pero bienvenido a los procesos. Y yo no estoy diciéndote esto para introducirte miedo, porque no soy de esos. Te estoy diciendo la verdad para que no te lleve de aquello que te hacen cuentecitos, que vive un evangelio de cuento de hadas. Entonces, cuando le llegan los procesos, se van y dejan el blanco, dejan los ministerios, porque no los adiestran y no le enseñan que usted va a ser procesado, pero que ese proceso no es sinónimo de abandono de Dios, sino todo lo contrario. Cuando llega el proceso, ahí es que Dios se hace presente. Amén. Sí, aunque usted no sienta nada, ahí es que Dios se hace presente. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, y Él no dejará ser tentados o procesados más de lo que podemos soportar. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y lo dice el apóstol Pablo, alguien que fue procesado, fue azotado, odiado, injuriado, encarcelado, maltratado, despreciado, traicionado fue el apóstol Pablo. Sin embargo, se atrevió a decir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Esos azotes que habla el apóstol Pablo, esos azotes que estuve compartiendo, que el apóstol Pablo dijo que sufrió, él lo pasó, pero él lo podía soportar. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. En cada azote, Dios estaba con él. Oye lo que dice, versículo 24. Ahora estoy en 2 Corintios 11, verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 39. El 25 dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, perdido en alta mar. Y en caminos muchas veces de peligro de ríos. Señor, y tú ahora ves a esta gente quejándose tanto. Por todo es un show y una cantaleta. Por todo es una lloriqueadera. Por todo es una queja. No se le puede decir nada, porque todo es un lamento, todo es un me sentí mal.
Eso es lo que está de moda ahora. Todo es un me sentí mal porque fulano me dijo esto. Me sentí mal porque fulanito me pisó. Pero ¿y cuál es el problema? Ese no es el evangelio. ¿Qué importa que tú me pises? ¿Qué importa que tú me mires mal? ¿Qué importa que tú me des 25, 39 azotes? Eso no tiene que importarnos a nosotros, porque eso es parte del proceso. Pero vivimos un evangelio negando los procesos de Dios. Nos hacemos los chivos locos. Y yo estoy, y creo que estoy aquí porque yo estaba muy bueno en el mundo. Y Dios me dijo, Jorge está muy bueno en el mundo, lo voy a llamar al evangelio, porque yo lo necesito para que figure en el evangelio. Eso es lo que mucha gente piensa. Y Jorge es muy bueno en el mundo, y yo lo voy a captar para el evangelio, para que figure aquí en el evangelio. Dios no me trajo al evangelio para figurearle a nadie. Dios no te trajo al evangelio para hacerte coquillita con los pies. Tú tienes que estar preparado, vas a ser azotado, vas a ser odiado, vas a ser maltratado hasta de tu propio hermano. Lo dijo Pablo, que todo eso le pasó. Sin embargo, él estaba seguro y confiado. Yo sé que hay gente pensando, pero el pastor le está metiendo miedo a la gente. Yo no le estoy metiendo miedo a nadie. Yo le estoy diciendo la verdad. Para usted mismo, yo estoy seguro que me está oyendo, que está teniendo alguna persecución. Yo lo que le quiero decir es que se mantenga en la brecha, que se mantenga en Jesucristo, que Él está ahí con usted. Y si usted le cree a Dios, va a pasar esa prueba con 100. Pero si se abraza de Dios y confía que Él es fiel y que Él cumple su promesa, no si se llena de amargura. Hermano, en los procesos no te llenes de amargura. En los procesos no te llenes de dolor. No te llenes de resentimiento, que no me visitaron, que no me amaron, que no me llamaron. Eso es parte del proceso. Todo lo que estás pasando es parte del paquete, varón. Lo que pasa es que tú no lo entiendes, porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal. Y cuando estamos atravesando por prueba, lo primero que creemos es que estamos intervenidos por Satanás. Satanás no puede intervenirte porque tú le perteneces a Dios. Lo que tú estás pasando es parte del paquete. Tranquilo, que pronto vendrá lo mejor. Porque lo mejor está por venir y pronto Dios te entregará grandes bendiciones, pronto Dios te entregará grandes ministerios, pero tiene que procesarte, porque no se pone vino nuevo en odre viejo, con esa corrupción, con esa mala costumbre, con esas actitudes indecorosas. Dios no te va a entregar a ti nada. Entonces, ¿qué Dios hace? Te voy a procesar. Te voy a procesar y voy a hacer contigo cosas buenas. Él te lo advierte en tu palabra. Señores, esos ejemplos están ahí. No son para que nosotros digamos que sabemos dónde están en la Biblia, para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Entonces tú ves a la gente sorprendido. Ay, la iglesia está en persecución. Ay, la iglesia está muy mal. ¿Cuál persecución, señores? Lo que estamos pasando nosotros como iglesia es parte del proceso. Alabado sea Jesús resucitado, porque me está procesando, porque viene una gran bendición para mi vida. Para tu vida viene una gran bendición. Alégrate. Canta, gózate, oh moradora de Sión, porque el sol de justicia alumbra tu casa, alumbra tu vida, alumbra tu entorno, y Jesucristo va contigo. No te ha dejado en medio del proceso, pero el proceso es importante que tú lo pases. Tú sabes la cosa mala que nosotros traemos del mundo. Somos mentirosos, engañadores. Nos vivimos enamorando de gente que no nos corresponde, chismoso, lengua larga. Vivimos odiando, ladrones, a veces somos ladrones, fornicarios, y tenemos tanta maldad dentro del corazón. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Empieza a procesarte. Sencillamente. No es que Satanás te ha intervenido, hermano. Satanás no puede intervenirte a menos que Dios se lo permita. Para poder Satanás entrar a ti, cuando ya tú te entregas a Cristo, tiene Dios que darle el permiso, varón. Lo que tú estás pasando es un proceso. Todo está bien. Todo está bien. Tranquilo. Y si nosotros no entendemos esto, cuando arrecie la persecución que no ha llegado de plano para este lado del mundo, muchos van a abandonar porque no parece que no saben. Parece que no saben que vamos a ser procesados.
Y Pablo, porque Pablo, verdaderamente que Pablo imitaba a Cristo, porque Pablo no era hipócrita. Pablo se quitaba la espalda, mírame aquí los latigazos, a mí me han dado por Cristo. Hermano, ¿a cuántos de los que me están oyendo le han dado 39 latigazos por el Evangelio? Tal vez de manera literal no te lo han dado, pero has sufrido otras cosas por la causa del Evangelio. Pero tú estás pensando que eso es el enemigo de que está acabando contigo. Esos son los procesos. Usted no vino aquí a hacerle bien al Evangelio. Nosotros hemos venido al Evangelio porque Dios nos trajo para Él hacernos bien a nosotros. ¿Cómo? Mediante los procesos. Por eso, no importa lo que acontezca, debemos seguir glorificando al Señor. Debemos seguir glorificando a Dios. Tú ves que hay gente que cuando le está pasando por una situación se deja llevar de todo el mundo. Mira que estoy pasando un problema económico, tengo 6 meses que no doy un golpe ni de karate. Entonces se ponen a rebuscar maldiciones generacionales cuando ya Cristo rompió todo eso. Y desvían su mente de la verdad de la palabra para creer todo eso disparate y llenan su mente de toda esa basura. Y por eso no salen de la prueba y del problema. En vez de decir, yo estoy con Dios y yo de esta voy a salir. Por eso me llama la atención el instructivo bíblico de Heidelberg. Son instructivos bíblicos que se utilizaban y son utilizados por las iglesias históricas para plasmar su fe escrita ahí. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, escuche bien, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Hay unos textos bíblicos, Romanos 14, verso 8, Primera de Corintios 6, 19, Primera de Corintios 3, 23, Tito 2, 4, Hebreo 2, 14, Primera Juan 3, 8, Primera Pedro 1, 18, Primera Juan 2, 22, Juan 6, 39, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, amados hermanos, que vengan los procesos. No le tengan miedo a los procesos. Queremos la bendición, pero no el proceso. Es necesario que lleguen. La relación de padres, madres e hijos es la que produce ministerios saludables y duraderos. Si eres hijo de Dios, necesita el proceso de formación. No le ponemos en las manos a un niño de 7 años un auto, porque sabemos que va a chocar. Si eres hijo de Dios y estás en la casa de Dios, no te puede molestar la corrección y la disciplina. Si quieres llegar a ser lo que desees ser, entiende que es necesario esa disciplina para evitarte errores mayores en el futuro. En el futuro necesitas el proceso. Yo he oído cristianos, y en otro tiempo yo lo decía, que cuando están con el agua al cuello por algún problema, dicen, Satanás, suéltame. Pero ¿qué dirá Dios de mí que está conmigo? Que yo por producto del problema diga, que Satanás, suéltame. Cuando la Biblia dice, ustedes están en mis manos, no le he dejado ni le he desamparado.
Entonces, cuando yo estoy siendo procesado y me atrevo a decir, diablo, suéltame, estoy negando que Dios ha dicho que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estoy demostrando que no conozco la palabra y que no conozco a Dios. Por eso yo no puedo decir, Satanás, suéltame. Yo lo que tengo es que alabar al Señor, pase lo que pase. Yo he escuchado eso y a mí me enseñaron eso. Tenía un problema, Satanás, suéltame. Pero ¿cómo yo le voy a decir a Satanás que me suelte? Entonces yo estoy declarando con mi boca que Satanás me tiene amarrado, aún yo siendo cristiano. Cuando dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo dice la palabra del Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Entonces, no importa lo que yo esté pasando, yo nunca puedo decir ahora, Satanás, suéltame, porque a mí el diablo no me tiene agarrado, a mí me tiene en sus manos Jesucristo el que me llamó, Jesucristo el que me salvó, Jesucristo el que me dio vida eterna. Sin embargo, lo que yo debo es dar gracias. No importa el proceso, da gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Dios, lo dice la palabra. Santiago 4:6 habla de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también encontramos en Primera de Tesalonicenses 5 que dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que te está sucediendo hoy, tú no puedes decir, Satanás, suéltame, porque si ya te entregaste a Cristo, eso lo pueden decir los inconversos, los que no conocen a Dios, pero tú lo que tienes que entender es que tú estás siendo procesado y que tu Dios te está llevando a la posición que Él quiere. Pero no decir, Satanás, suéltame. Entonces le enseñamos eso a la gente y lo repite uno y lo repite el otro y todo el mundo anda diciendo ahora, Satanás, suéltame. Mira esta prueba que yo estoy pasando. Yo hasta le dije al diablo, Satanás, suéltame. No te dejes desesperar, que eso es lo que el enemigo quiere, que tú pienses que Dios no está contigo. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú creas que tú no estás en los planes de Dios, que ya Dios te olvidó. Pero no importa si el proceso es de salud, no importa si el proceso es económico, no importa si el proceso es familiar, si el proceso es laboral, no importa cuál sea el proceso, Dios está con nosotros. Y eso es parte del plan de Dios para nuestra bendición. Hay una promesa que dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43, versículo 2. Entonces yo no tengo que decir, por más difícil, que por más hondas y profundas aguas que yo esté pasando, que no piense Satanás que yo voy a decir, Satanás, suéltame, que él a mí no me tiene ni puede agarrarme. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso lo dice Isaías. Y Cristo, en la oración que hizo por los discípulos y aún por nosotros, lo que venimos después de los discípulos, el Señor dijo, te pido, oh Dios, que los cuide del mundo, que los guardes del mundo. Y ahí está incluido Satanás. Juan 17:15, léalo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Que lo guarde del mal, y el mal es Satanás. Entonces, por más grande que sea el proceso, aunque se te reventó la nevera, aunque se te reventó el hígado, la cabeza, tiene un problema de salud, no digas, Satanás, suéltame, porque Jesucristo oró al Padre antes de irse, encomendándonos a Él, y nos dejó al Espíritu Santo que está con nosotros. Por lo tanto, no piense que es que Satanás te agarró, es un proceso, y ese proceso va a terminar, y cantarás el himno de victoria, y al final de la jornada vas a recibir la bendición que Dios tiene para ti. Pero el problema es que no lo entendemos, porque de eso no se habla.
Y mucha gente cuando nos oye hablar de eso dice, pero es un mensaje negativo. Y esos mensajes se han sacado del escenario porque ahora se le vende a la gente, mire, usted va a estar muy bien, usted va a vivir brincando todo el tiempo y están allá en el cielo, ignorándose que están todavía caminando, ignorando que todavía están aquí en la carne caminando. Y que esto hay que aprenderlo porque este camino es bueno. Cuando tú conoces esta verdad te da paz, aunque tengas dificultades. Cuando tú conoces estas verdades de Jesucristo, aunque venga lo que venga, en el fondo de tu alma, en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu ser, tú estás confiado de que te guarda Dios como un niño y no te deja ni te abandona. Todo llamado y todo ministerio, todo servicio tiene que estar salvaguardado por el Señor. Y Dios te va a procesar. Y Pablo, haciendo un recuento de su llamado en Gálatas, en los versos que leía anteriormente, hizo algunos señalamientos muy interesantes. Fue escogido desde el vientre de su madre, pero anduvo equivocado por muchos años, caminando por el mundo creyendo que agradaba a Dios. Pero él dice, fui escogido desde el vientre de su madre, pero no se convirtió desde que nació, sino que se convirtió después. Y es bueno que nosotros sepamos esto para que confiemos en el Señor y busquemos de Él. Y le busquemos de todo corazón. Y le busquemos con todo el alma. Y le busquemos de verdad. Y le busquemos sin olvidarnos de nada de lo que está aconteciendo. Porque Él tiene cosas grandes para nuestra vida. Y no es simplemente orando que tú lo vas a recibir, entendiendo esta verdad. Es entendiendo lo que Dios te está diciendo. Hermano, no llores por los procesos, Dios está ahí. No llores por esos procesos. Levántate, que Dios está a tu lado. Levántate, que Dios está ahí. En el nombre de Jesús, dándote fuerzas. Recíbela en este momento. Recibe las fuerzas del Señor. Y levántate con gozo y alegría. Que Dios está a tu lado.